Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí presentes en transmisión en vivo y para mí es un honor presentar a Alicia Cano. Ella es psicóloga y bueno, pues con este tema súper importante. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Wendy. Buenos días, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión en vivo. Queremos que se queden a lo largo de esta charla con nosotros porque seguramente Dios tiene una voluntad muy hermosa para ti y un mensaje que darte a través de este tema. Muy bien, gracias. Alicia. Bueno, ahorita estamos en esta transmisión y estamos invitándoles a ustedes para que sean parte también de este tema. Platíquenos cómo ha sido su experiencia desde la espiritualidad, desde este punto donde a lo mejor tenemos como muchos conocimientos, pero a lo mejor esos conocimientos no son tan aterrizados a lo que realmente es esta espiritualidad, Alicia. ¿Sí? Pues sí. Efectivamente, esta palabra de espiritualidad se asocia con muchas imágenes. Por ejemplo, nos podemos imaginar que al hablar de espiritualidad tenemos que estar así o tenemos que estar así o no sé, en flor de loto, ¿no? Hay muchas espiritualidades, pero hoy vamos a hablar de una en concreto, que es el camino del amor, el camino de la verdad y de la vida. Muy bien. Alicia, yo creo que es un tema que a veces vamos escuchando muy frecuente y más hoy en día. Hoy en día pareciera ver que es, si no tienes una espiritualidad sana, y lo voy a poner entre comillas porque en un ratito vamos a hablar de los tipos de espiritualidad, no eres espiritual. Hay que reconocer también que el ser humano tiene estos tres factores, Alicia, la mente, el cuerpo y el espíritu. Claro, y sin embargo vivimos en un mundo inmersos en muchas actividades que atienden casi a todo excepto a lo espiritual. Es decir, el ser humano no se echa un clavado hacia adentro y se contacta con aquello que forma parte de su esencia, que es Dios mismo dentro de su alma, habitándola. Y pues es por eso que de repente nos encontramos también nosotras como terapeutas, Wendy, aquí en el consultorio, un gran vacío existencial, y también las personas, aunque no vengan a consulta, o sea, por ejemplo, pueden decir, no sé, tengo todo, tengo una familia, tengo un trabajo muy bueno, pero ¿por qué me siento profundamente vacío? Y pues ahí encontramos que es tu almita gritando que necesita que te comuniques con aquel que te da todo y con aquel que está ahí olvidado adentro de tu almita. Claro, y que a veces se nos van olvidando cómo hacerlo, ¿sabes? Vamos con los especialistas. Cuando tenemos, por ejemplo, dolor del corazón y taquicardia, pues nos vamos con el cardiólogo. Cuando estamos malitos ahí del estómago, que nos vamos con el gastro. Y así cada uno tiene su especialidad, pero ¿cuándo le hacemos caso a esta parte tan importante que es el alma, la parte de la conexión a Dios, este diálogo que a veces nos vamos olvidando de cómo hacerlo? Y bueno, este tema, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, es para ti. Creo que son las partes más importantes de que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, agradezco esta oportunidad para que podamos llegar ahí a tu casa, ahí donde te encuentras. Sabemos que nos están viendo de Nicaragua, nos están viendo de California, entonces de varios lugares que son pues partícipes de esta página, Alicia, y entonces también tenemos esta parte de invitarlos a que formen parte de este tema con estas preguntas que a veces no los empezamos como expresar. Y tienes mucha razón, Alicia, esta parte de ser terapeuta con una espiritualidad cambia todo el rubro. Pero bueno, platícanos, Alicia, ¿qué es espiritualidad para empezar? Bueno, espiritualidad vamos a definirla como esa tendencia y necesidad, bueno, que tenemos, es como una condición espiritual que nos hace interiorizar, que nos hace buscar, es una disposición que se tiene hacia las cosas que conciernen al espíritu. Claro que si hablamos de espiritualidad en el concepto teológico, pues encontraremos que espiritualidad es una rama de la teología y así, pero ahorita nos queremos centrar más que nada en la vivencia de lo espiritual, esa actitud o condición que nos lleva hacia la vivencia de lo espiritual. Y es que estos factores que comentas, Wendy, de que estamos conformados, claro, de mente, de cuerpo y espíritu, no están desligados entre sí, son más bien como unos tres circulitos que se enlazan en la parte del medio, ¿no?
y entonces alguno trastoca el otro. Por ejemplo, a veces la parte de las emociones, este ejemplo que yo les ponía de ¿por qué me siento profundamente triste? Como deprimido, vacío, porque siento que la vida no tiene sentido a pesar de que tengo todo, ¿no? Tengo una familia, tengo un trabajo estable, tengo una casa bonita. ¿Por qué me siento profundamente así? Podemos entonces pensar que ahí lo emocional o lo que le concierne a la mente está trastocando lo espiritual, porque el ser humano no está hecho para que no trascienda, está hecho el ser humano para que trascienda, para que encuentre entonces aquello que lo hace trascendente. La verdad, el hombre merece y necesita sentirse feliz, pero esa felicidad solamente se concretará cuando el hombre trasciende y cuando encuentra el objetivo por el cual está aquí. ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿Por qué está aquí y para qué está aquí? Y después de que su cuerpo material o físico ya no viva, ¿qué más sigue para lo que sigue trascendiendo, que no corresponde a lo material, sino a lo espiritual, que es el alma, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el alma? El alma sí trasciende, porque el alma pues es inmortal, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma continúa en el destino eterno que pues según por nuestro comportamiento en este mundo nos hayamos hecho acreedores, ¿no? Entonces una persona espiritual, hay que decirlo, Wendy, que no solamente implica que es una persona que todo el tiempo está en oración, por ejemplo, nuestros religiosos contemplativos o los sacerdotes, no, ni una persona que todo el tiempo está conectado con Dios, ni eso, no. Una persona espiritual incluso es una persona que también es capaz no solo de interiorizar, sino también de salir fuera de él hacia el prójimo, hacia quien lo rodea, alegrar a alguien, hacer una comida con el objetivo de agradar a los demás que viven con él. Alguien que hace una obra buena por otro es una persona puramente espiritual. La alegría y la felicidad no están desconectados de lo espiritual, o sea, van muy de la mano. Y ahí se puede incluso notar una persona que es alegre, que es plena, que sirve a los demás, que no está pensando nada más en sí misma. Podemos decir que tiene una fuerte espiritualidad. Eso es la espiritualidad, todo lo que concierne a las cosas del alma, pero también que trastocan o están relacionadas con lo exterior, con los demás, con tu comportamiento, con tus actitudes, ¿no? Y bueno, más tarde vamos a hablar cuáles son las condiciones o en qué nos podemos basar para considerar que una espiritualidad va a ser buena. Y las centraríamos en dos aspectos. Uno, que estén relacionadas con lo que dice las Sagradas Escrituras, con el magisterio, con la correcta teología, que esté relacionada también esta espiritualidad pues con los ejemplos de los santos y que obviamente hagan hincapié también en la santificación individual y también en nuestro compromiso apostólico, ¿no? ¿Cómo debe de ser el apóstol? ¿Qué cosas hace el apóstol? ¿Cuál es su actitud deseable y más esperada, ¿no? Lo que fuera más conveniente? Claro. En eso podemos basar que ahí encontraremos en verdad una correcta espiritualidad, porque hay también definiciones de espiritualidad, pero que son desde la ignorancia y desde las doctrinas falsas, ¿no? Que eso no sería una espiritualidad, porque muchas de ellas, antes que buscar la trascendencia del ser, todo lo contrario, o sea, van en detrimento de la persona, la dañan, no la hacen crecer ni en virtudes, y pues eso no podemos decir que sea una espiritualidad. Claro, sabes, me encantaría como rescatar esta parte, Alicia. La espiritualidad es la cualidad del alma. Esta parte que dices es como ir ayudando, no es la persona que se queda así o se queda orando postrado, simple y sencillamente es esa cualidad que nuestra alma va pidiendo, ir con esas relaciones, compartiendo con los demás. Y un claro ejemplo que nos acabas de dar es la parte de la historia y de la vivencia de los santos, ¿no? Que ciertamente tenemos ese ejemplo para poder acercarnos a esa espiritualidad,
más es diferente, que cada uno tiene. Nos hablas también, Alicia, sobre las diferentes formas de ver la espiritualidad, y que hay unas que no son dentro de lo que es una sana espiritualidad, sino son, ¿qué nombre le habías puesto? ¿Mediocres? Sí, falsas o mediocres, pero también les podemos decir. O sea, mediocres en el sentido de que se quedan a medias, o sea, son tibias, no tienden atienden más bien a la relajación muscular, a que la persona sienta que no anda de nervios todo el día, pero no a una trascendencia, porque eso no te lleva a Dios. Y en Dios, en esa espiritualidad que tiene a Dios como centro, sí se encuentra la trascendencia del hombre. Y ahorita te lo vamos a poner en ejemplos, en nuestra propia experiencia, pero también en los beneficios y ventajas que te da esta espiritualidad, que no te daría, por ejemplo, algo como si tú quieres hacer del rock tu espiritualidad. Claro que puede ser un acto que conecta con tu espíritu, la música, ¿no? Pero eso no es la espiritualidad, porque eso no te da una trascendencia. Entonces, para que la persona realmente trascienda, hay que preguntarse, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi existencia? ¿Por qué estoy yo en el mundo, no? Y entonces eso nos llevará a encontrar, en verdad, lo queramos o no, que Dios está presente en todas las cosas, que Dios está aquí habitando en nuestra alma. Eso nos llevará, si tú quieres ser una persona espiritual, tarde o temprano, te toparás con la vivencia y la experiencia de Dios, si estás en una correcta espiritualidad, porque si no, puede ser que más bien te encuentres con todo lo contrario, con el demonio, con prácticas que van en contra de tu salud espiritual, de tu salud emocional. Entonces, ahorita vamos a mencionar un caso de una joven que se llama Angélica María Páez, que ella publicó su testimonio en internet y te lo quiero comentar también en un momento más para que pues ahí vamos a distinguir algunos tipos de espiritualidades que ella practicó, pero que no eran sanos ni eran correctos, hasta que ella misma dice, cuando me encontré con Dios, cuando empecé con los sacramentos, cuando fortalecí mi relación y vínculo con la Santísima Virgen, mi verdadera sanación y liberación. Sabes, me quedaba pensando ahorita, Alicia, en que a veces estamos tan sedientos, nuestra alma está tan sedienta de esa paz, de esa tranquilidad, de esa sanación, que caemos como cayó esta chica, a prácticas que a lo mejor ni siquiera son sanas, y que después de un tiempo empezaron a ver pues esos resultados negativos, y que muchos de nosotros, y vamos a ser muy sinceros, cuando llegan a consulta con nosotros, Alicia, necesito paz, necesito tranquilidad. No sé qué problema esté pasando, probablemente puede ser problemas con los hijos, probablemente puede ser infidelidad, puede ser desempleo, pero lo único que buscan, yo recuerdo, y yo lo practico mucho en la primera sesión, digo, ¿qué necesitas de esta sesión? Y lo primero que me dicen es, necesito paz, necesito tranquilidad. Y ahí es donde nuestra alma nos empieza a gritar y nos empieza a decir, oye, necesitas esa paz. Y a veces caemos en prácticas erróneas. Sí, exactamente. Fíjate, como una emoción, por ejemplo, la ansiedad o la irritabilidad, que es todo lo contrario a la paz, nos están diciendo, ahí esa parte de la mente te está pidiendo que la conectes con el espíritu. Por eso decíamos que estas tres esferas de las cuales estamos compuestos no pueden estar desvinculadas, porque si no, tarde o temprano vas a sentir que algo te falta, vas a sentir un vacío y un hueco, porque no integras bien esas tres esferas. Y esto que comentas de los santos, Wendy, son un ejemplo muy bueno, porque los santos, fueron santos. Para que una persona sea santa tiene que estar en el cielo, pero los que seguimos aquí en la tierra, ¿cómo podemos ser santos? ¿No? Sino valiéndonos del caminito que en las mismas Sagradas Escrituras se nos presenta, o también en la vida de aquellos que la Iglesia ha admitido que ya están en el cielo, ¿no? Y que su vida es imitable, porque cuando la Iglesia pues nombra santa a una persona, reconoce que sus virtudes fueron heroicas y que por supuesto debe de estar en el cielo por su forma como vivió, y eso que se llevan procesos de investigación exhaustivos y a veces hasta de años, con cientos de personas que tienen que testimoniar sobre la forma de ser y de vivir de esa persona.
y por supuesto que son personas que vivieron como tú y como yo una realidad aquí en el mundo, que eran madres o padres de familia, que eran trabajadores o que bueno, decidieron consagrarse a Dios en la vida religiosa o sacerdotal, ¿no? Y claro que son un buen ejemplo de cómo podemos vivir, porque a muchos de ellos incluso morían sus hijos, ¿no? Y les causaba un gran dolor, pero ellos en lugar de ponerse a buscar cosas alternativas, que la meditación, que la relajación, que todas estas tendencias de lo que conocemos como la nueva era, recurrían a Dios fuertemente y en Él encontraban su auxilio y también su fortaleza. Entonces es lo que también te queremos compartir hoy. Claro, y yo creo que es una parte bien fundamental la que nos dices, Alicia. Ver ese ejemplo de llegar a una espiritualidad y que las personas que nos están viendo en este momento nos puedan compartir cómo ha sido esa vivencia, cuáles son esas ventajas y beneficios desde la espiritualidad que ellos empiezan a practicar y desde la espiritualidad, como bien nos los comentas, de esta parte sana, que no llegue como a la parte de tener, pues, ¿cómo llamarles? Grupos donde te están llevando supuestamente a la paz, pero realmente solamente se abren puertas donde te dan más intranquilidad. Y llega un momento, Alicia, donde estas personas, cuando están muy metidos, por ejemplo, en esta idea de la nueva era, ¿no? Del control mental, desde algunas prácticas que no son tan sanas para nosotros, nos llega a abrir puertas de intranquilidad, impaciencia, y empezamos como a tener este discurso de decir, es que me sentía mejor con esto, ¿no? Desde la espiritualidad religiosa, hablando católicamente, viendo esta cualidad de alma, es como ver esa paz y esa tranquilidad que siempre va a estar. Claro. Sí, qué bueno que lo comentas y por eso les decíamos que este va a ser también una transmisión en el que hablaremos de la verdad, pero también de la verdad en cuanto a lo que es real. Yo les quisiera comentar de una persona que claro está de acuerdo en que se comente, no voy a decir su identidad ni su nombre, pero que incursionó en ese tipo de prácticas del esoterismo, del control mental. O sea, ella era del pensamiento que, por ejemplo, si una persona te sientas junto a ella y te empiezas a sentir como que feo, es porque esa persona está cargada de mala vibra y mala energía, ¿no? Y entonces, pues obviamente tenía como recursos o aprendió pseudo recursos de cómo canalizar eso e incluso decía, a veces me la pasaba devolviéndoles la mala energía, ¿no? Con mi mente y con mi poder mental supuestamente devolviéndoles eso, ¿no? Hasta que, bueno, pues un día empezó a sentir como ataques de ansiedad, como que también caía en depresión, de repente nada le funcionaba, sus relaciones terminaban, sus trabajos, bueno, la corrían. Entonces, pues esta persona empezó a decirse, a ver, esto es un cuadro de ansiedad o esto es nerviosismo o lo como se llame, ¿no? Pero entonces resulta que pues no le funcionaban esas técnicas médicas de respira profundo, salte a distraer, piensa en otra cosa, ¿no? Hasta que pues sucede que una persona le dice, oye, es que tú necesitas ir a oraciones de liberación y sanación, y resultó que efectivamente, ¿no? Ahí le recomendaron, bueno, le hicieron una oración de liberación, de sanación, y resultó que, pues sí, o sea, por andar abriendo esas puertas, o sea, ya se le habían metido otras entidades que no son propiamente el Espíritu Santo, ¿no? Porque se sentía mal, o sea, el Espíritu Santo da paz. Si fuera eso fruto del Espíritu Santo, pues no se hubiera sentido así de agobiada, ¿no? Entonces, después, obviamente, le sugirieron a esta persona que fuera acercándose a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, fuera rezando el Santo Rosario diariamente, que rezara ciertas oraciones, y entonces ha recuperado su estabilidad y su paz, y más o menos ese caso se parece al que también te voy a platicar de Angélica María Paz. Y si quieren, pues bueno, podemos entrar a leerlo para que vean este testimonio que ella misma publica en internet, donde, bueno, vamos a darnos cuenta que detrás de toda esta búsqueda, quien busca la paz, quien busca sentirse amada, quien busca algo bello, quien busca la relajación,
no se da cuenta que realmente lo que está buscando es Dios, es a Dios, porque esos son atributos de Dios, la belleza, la bondad, la perfección, o sea, el amor mismo está concentrado en Dios. Entonces, cuando nuestra alma tiene esos movimientos de me siento desesperado, frustrado, quiero paz, quiero bienestar, lo que no sabes que estás buscando es a Dios. Y bueno, aquí vamos a leer este testimonio. Angélica María Páez Gómez tenía 25 años, pero a sus espaldas llevaba una historia de sufrimiento que solo Dios ha conseguido curar. Ella misma lo ha dicho así y vamos a ver qué cosas creyó. Y qué hermoso es que después de tanto divagar en el mundo, en ideologías, en prácticas feas, pues haya después ella dicho, ¿no? Solo Dios ha conseguido curar. Entre las que destacan, pues, depresiones, drogas, una sexualidad desordenada que la llevó al lesbianismo, se ponía decenas de piercings en el cuerpo e incluso llegó a tener esta influencia demoníaca. Esto es lo que vivió esta joven colombiana, en el que la Virgen María, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, ha dicho que han hecho de ella una mujer nueva. En una entrevista para un medio de comunicación llamado Portaluz, la pueden buscar esto en internet y les va a aparecer. Esta joven afirma haber sufrido persecución y los ataques del maligno desde niña. Dice que cuando ella dormía sentía como que algo horrible se le cargaba en el pecho y que bueno, también a su mamá le pasaba lo mismo, ¿no? Ella tenía una familia en la que se habían abierto estas puertas al oscuro, a lo demoníaco. Su mamá practicaba también cosas del esoterismo. Tenía un hermano que tenía un amigo llamado John Arián, que él era ocultista y satanista, que en las noches se dormía en un ataúd y todo eso, ¿no? Que hacen propiamente estas personas, y que tuvo un sueño que le gritaba, ayúdame, ayúdame, ¿no? Y pues que se estaba quemando en llamas, y pues la sorpresa de todos ellos fue que ese mismo joven al otro día les avisaron que había muerto. Entonces, bueno, esta muchacha dice que escuchaba voces en su oído que le decían, tienes que hacer un trato conmigo, te lo daré todo, te lo daré todo. Y ella dice que intentaba no escuchar eso, pero que pues estaba inmersa en una espiral autodestructiva, ¿no? Le encantaba hacerse perforaciones en su cuerpo para sentir el dolor, y tuvo una decaída anímica total. Ella dice que empezó a sufrir ataques de la nada de pánico. Dice que a veces iba a dirigirse a la universidad y que sentía que el mundo se la iba a comer, que pasaba por donde estaban anuncios publicitarios y no sabía por qué, sentía como que algo de eso no podía ya con eso, o sea, verlo como que si el mundo se la fuera a comer, ¿no? Le daban incluso ganas de vomitarse, no tenía ganas de comer, lloraba y no sabía ni por qué, se sentía triste todo el tiempo, a veces hasta de tanto que se le cargaba esto se tenía que golpear en las paredes por tanta desesperación y ansiedad que le generaba, ¿no? Y ella misma se preguntaba, ¿por qué estoy así? Y bueno, cuando su mamá empezó a convertirse, pues empezó a rezar por su hija, y eso abrió el canal de la gracia y de la manifestación de la bondad de Dios en su familia. Entonces dice ella que la conversión de su mamá empezó a alimentar su propia conversión, porque cuando ustedes lo saben, rezamos el Santo Rosario, no solo es en nuestro beneficio, también trae gracias para la familia. Si tú ofreces rezar el Santo Rosario por alguien que lo ves así de atado, ese Santo Rosario empieza a surtir efecto, ¿no? En esas personas. Entonces, bueno, tuvo que asistir a oraciones de liberación, y el sacerdote le rezó que rezara diariamente el Santo Rosario y que acudiera a los sacramentos, y ella dice, fue así como esta práctica pasó de una recomendación a una necesidad para mí. Necesitaba el Espíritu Santo y la gracia para resistir estos embistes del demonio. Entonces, pues qué hermoso testimonio. Dice que se consagró al Inmaculado Corazón de María, se preparó, hizo su consagración, y entonces dice, el consejo
a otros jóvenes que les doy es que cuando uno cae en las garras del enemigo, ni se da cuenta de que está con el enemigo. Uno puede creer, estoy en una espiritualidad de alguien que me prometió, dame tu alma, o haz un pacto conmigo, así como esta voz que ella escuchaba en su oído, de te lo daré todo, vas a tener bienes, vas a estar en un Ferrari del año, vestir a la moda, lo que sea, pero lo que no sabes es que tiene consecuencias horribles, o sea, eso se te va a revertir tarde o temprano si no te haces a Dios, ¿no? Entonces dice, mi cuerpo le pertenecía al diablo por todas estas puertas que ella abrió, y hoy que pertenezco a Dios, mi consejo es que estén atentos, porque Dios se vale de todo para llegar al corazón. Entonces se puede valer incluso de un psicólogo católico, de una persona muy allegada a la iglesia, de un tema como este, que quiera Dios que llegue y dé luz para muchas personas que puedan estar sumergidas en esto, ¿no? Entonces dice que como la Virgen le ayudó también para poderse hacer fuerte, para poder resistir. Si ustedes han visto la película de Tierra de María, pues ahí también menciona esta exmodelo, Amada Rosa Pérez, cómo también ella se había metido en ese tipo de prácticas y cómo escucha de repente una voz en medio de un ataque diabólico que empezó a sentir, que le decía justamente, reza hija, reza, y pues no se sabía muchas oraciones más que creo que el Ave María, pero eso la hizo empezar a resistir a los ataques del demonio, ¿no? Tan solo decir, por ejemplo, María, ayúdame madre, ayúdame Señor, protégeme, aunque no te sepas más oraciones, pero eso basta para que empiece a venir Dios en tu ayuda. Entonces, esto lo comentamos porque hay jóvenes o hay personas que hacen del rock, del satanismo, del lesbianismo, su espiritualidad, así le llaman, ¿no? Pero vamos a ver, aquí realmente eso los hizo trascender, los hizo ser mejores personas, o los hacía seguir ahí bajo amenazas, bajo el miedo, bajo la propia autodestrucción. Realmente quien entra en estas puertas seguramente busca ayuda y busca sentirse amado, porque hay un hueco enorme de amor, una vivencia del amor fallida y más bien dañina, o sea, un amor que no fue un amor como tal, se vivió a base de violaciones, incluso dentro de la misma familia, de golpes, o sea, tu experiencia del amor puede que sea esa y que necesites sanar y te vas por vías alternativas, pero sin saber que realmente lo que necesitas es a Dios. Porque esos atributos, déjame decirte que no es atributo del demonio manifestarte el amor ni la misericordia. Quizá bajo engaño sí, pero eso no es el verdadero amor que te hará sanar, que te hará vivir en plenitud, que te hará trascender como persona. Entonces, acá tenemos otros 2 testimonios, pero si quieres, en un momento más los comentamos también. Claro, qué importancia, Alicia. Hoy en día los jóvenes tan necesitados de esa aceptación, tan necesitados de ese amor, de esa paz, y quiero rescatar, aparte del testimonio que nos está dando como mucha luz, quiero rescatar cómo a veces los mismos jóvenes van a diferentes lugares para sentirse aceptados, y aparte de eso, el amor que cómo vamos construyendo desde la familia, Liz. O sea, llega un momento donde están en la adolescencia y pasa en la parte de la consulta y dicen, no me siento querido y amado por mi familia, no me siento aceptado por mi familia. Y entonces empiezan como a estar buscando estos círculos amistosos donde te dan paz, donde te brindan una amistad, pero una amistad falsa. Y que además, escucho ahorita, y aquí yo creo que vamos a entrar aquí como a un tema pues fuerte y además pues verdadero. Hace muchos años, muchos siglos quizá, ahorita nos vas a hablar un poquito de esas fechas, Alicia, cómo se empezaba a poner la espiritualidad a un lado, ¿no? Cuando se presentaban los enfermos mentales, y en muchos, a lo mejor los que nos están viendo, van a decir, ¿cómo escuchábamos? Eso se llama esquizofrenia. Sí, claro, no estamos peleados con la medicina, es una línea bien delgadita, como psicólogas lo sabemos, pero ciertamente hay una espiritualidad, esa espiritualidad donde Dios te empieza a hablar y van a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ahora de qué nos van a hablar? Desde hace muchos años, doctores donde estuvieron a favor de esta parte, donde sí existía la espiritualidad, la voz de Dios,
Mamita María cómo se va como poniendo. Y ciertamente, Alicia, hay profesionistas donde no creen, ¿no? En esta parte, y que realmente existen ansiedades por abrir puertas de oscuridad. Y entonces, ¿qué pasa en esta sociedad que hoy en día pues pareciera ver que es toda la ensalada como la nueva era, ¿no? Sí, pues mira, es que lamentablemente, como dice la escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego, y también pues nadie da lo que no tiene. Entonces, si uno necesita a Dios y vas a un lugar donde pues esa persona no tiene esa práctica ni esa creencia, no te puede guiar un ciego. Cada quien pues nos formamos de manera diferente, ¿no? Yo recuerdo también en mi formación académica cómo nos hicieron ver en la historia de la psiquiatría, que al principio pues Pinel y todos los grandes médicos de la antigüedad creían o sí había esa creencia de que se enfermaban por espíritus malignos, que los hacían también enfermar el cuerpo, ¿no? O sea, como que en verdad el espíritu afectaba el cuerpo, ¿no? Y entonces después empezó otra corriente que empezó a decir que no era cierto, que eran propiamente enfermedades nerviosas, y entonces se dirigió hacia allá el tratamiento y se empezó a tratar con fármacos, con curas al cuerpo, pero no con curas al espíritu. Y es que, sabes, Wendy, si en verdad el camino de la sanación fuera siempre el fármaco o siempre la medicina, porque hay personas que llevan 8, 10, 15 años tomando pastillas y nada más no se recuperan, ¿no? Y yo he sabido de casos de personas que incluso generan una dependencia horrible al propio tratamiento psicológico. O sea, necesitan 2, 3 sesiones a la semana, también necesitan diariamente tomar pastillas. Ya no te hizo efecto eso, ahora quieres otras más fuertes, ¿no? Y a ver, si la cura estuviera por allí, ¿por qué no ha obtenido la cura, no? Sin embargo, hay personas que cuando han tenido esta experiencia tan fuerte de Dios y se han acercado al poder sanador que da Dios en la Eucaristía y a través de las oraciones y en general de la oración y de la contemplación, han dicho, ¿sabe qué? Aquel aborto que tuve, aquel duelo no superado por la muerte de mi mamá, que me llevó incluso a tomar tantos años medicamento, sí me la pudo sanar Dios. Así como dice esta muchachita Angélica María Páez, o sea, lo que no pudo hacer el satanismo, que ni siquiera le dio lo que le prometía, ni lo que pudo hacer los tatuajes, ni los piercing, ni nada de eso que ella buscaba al hacerse eso en el cuerpo, lo pudo hacer Dios. Así lo dice ella. Y tenemos 2 testimonios más, pero yo creo que también tú, que nos ves desde tu testimonio, puedes decir lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Y también, bueno, yo les platicaré de lo que ha hecho en mi propia vida, o sea, y la verdad, tenemos que hablar de la verdad. O sea, a pesar de que yo soy psicóloga y podría yo pensar que no me conviene pues decir nada que pueda parecer o ir en contra de la psicología, yo lo tengo que reconocer, porque a pesar de que soy psicóloga y llegué a ir a tratamientos también, eso no me bastó, me faltaba algo, yo sentía que me faltaba algo. Y en verdad, o sea, claro que atendiendo a mi parte, a mi mente, atendiendo a mi cuerpo y atendiendo también a mi espíritu, en verdad pude lograr en determinado momento, cuando tuve pues un duelo bastante fuerte, del cual salir adelante, o sea, en verdad experimentaba el poder sanador que tiene Dios cuando yo estaba delante de la Eucaristía. A veces ni decirle nada, ni rezarle nada, solo decirle, siento, Señor, que la cabeza me va a explotar, siento de esta tristeza que tengo, que ni siquiera estoy aquí, o sea, como que está aquí mi cuerpo, pero mi mente está como en otro lado, que no estoy concentrada, que me hablan y yo digo, ¿qué? O sea, no podía poner atención. Y en verdad te puedo garantizar desde mi experiencia y también desde mi experiencia como psicóloga clínica, que cuando atiendes a tus 3 esferas, pero sobre todo a tu parte espiritual, no te vas a sentir decaído ni desesperanzado, porque sabes que hay una fuerza superior a ti, que si tus propias fuerzas no te dan,
esa fuerza es capaz de levantarte y esa mano de Dios de sostenerte. Entonces yo por eso te quiero pues invitar a que también pongas atención en los beneficios, que no es por promover algo, porque bueno, si a mí me conveniera para mi bolsillo, yo diría, venga al psicólogo, y es lo máximo, y es lo que te va a sacar adelante, pero yo no te puedo hablar de eso, que en mi propia experiencia yo no he vivido. Para mí ha sido necesaria la vivencia fuerte de mi espiritualidad como católica en este caso, porque es lo que me ha sacado adelante. Claro. Una buena dirección espiritual, una buena consejería por parte de un sacerdote, es lo que me ha recuperado a mí la paz, y yo por eso concuerdo con este testimonio y con otros que conozco de que hace falta Dios para la sanación interior. Hay cosas que el psicólogo no te puede decir. Si tú vas un día con un psicólogo que te dio un consejo tan bueno, que recuperaste la paz, ten por seguro que fue Dios actuando en ese psicólogo, porque Dios te ama y Dios no te quería ver así decaído, ¿no? Porque nadie puede hacer algo si no es a través de Dios. O sea, todo lo puedo en Dios que me fortalece, pero también dice la Escritura, ustedes nada pueden hacer sin mí. Sí. Entonces el psicólogo o el psiquiatra que cree que es por sus propias habilidades, no, déjame decirte que Dios siempre bendice, aunque nosotros no lo voltemos a ver, le digamos, Señor, asísteme en esta terapia que voy a tener, dime, tú pon en mis palabras, en mis oídos, lo que tú quieras que yo sea frente a esta persona, ¿no? O a este paciente. De todas formas, si Dios tiene misericordia de ti y quiere ayudarte, se va a valer de quien sea, ¿no? Pero aguas, porque no siempre todo consejo te lleva a tu bienestar y tú mismo lo vas a ir viendo, ¿no? Si ves que no va por allí, mejor salte de esas prácticas, ¿no? Si ves que a pesar de que ya llevas años en el yoga, en el control mental, más bien gastas en vano tu dinero y más bien no estás recuperando la paz, acuérdate que la paz, el bienestar, la alegría, el gozo, la felicidad son atributos de Dios, de su Espíritu Santo, no de otra cosa. Y es que qué chistoso es, Wendy, que a veces, o sea, le depositamos, por ejemplo, a una pata de conejo, por ejemplo, a un amuleto, la capacidad o la creencia de que ahí está mi bienestar y mi buena energía y mi buena vibra, o como le quieran decir. O sea, a un conejo que es un ser de naturaleza inferior a ti, porque es un animalito. Igual para los que creen que la sábila con moñitos rojos va a ahuyentar las malas energías y que te va a traer la abundancia y no sé qué. Son seres de naturaleza inferior, uno es animal y uno es vegetal. A ellos Dios son sus criaturas, pero no les ha llamado hijos. A nosotros sí nos ha llamado hijos y nos ha dado una dignidad superior a la planta y al animalito. Entonces, ¿cómo eres capaz de confiar en una patita de conejo o en una planta con moñitos rojos y no eres capaz de depositar tu fe en esa forma de pan blanco que se llama Eucaristía consagrada donde está Jesús vivo? Realmente tienes que hacer la prueba para que veas. Si ya intentaste de todo y no, por ahí no ha ido tu sanación, te falta intentar con lo que no has intentado, que es Dios, ahí en su presencia eucarística, siéntate y déjate sanar porque Él está vivo. Y te lo están diciendo pues psicólogas que también llevaron formación médica en sus profesiones y que están en contacto también con médicos, ¿no? Realmente si no metes a Dios en tu vida es imposible que desde la psicología obtengas lo que realmente te falta. Si solo lo ves como tu único camino de bienestar, imposible. Y sí, Alicia, la verdad es que a veces ponemos la fe en otra cosa, en estos monitos que están aquí. Los voy a mostrar porque van a decir, ahí está Mamita María, de hecho, estos monitos. No vayan a pensar, ahí le están diciendo, no, aquí está Mamita María acompañándonos en esta transmisión. Pero realmente, ¿cómo vamos caminando cegadamente? O sea, en esta parte de la ignorancia, de no poder reconocer que dentro de toda esta sanación emocional, sanación mental, está Dios, ¿no? Y ciertamente, bueno, formamos parte de la Asociación de Psicólogos Católicos, muy orgullosas de poder decir que dentro de todas las sesiones está Dios,
¿no? Recuerdo mucho, ahorita hace un momentito comentabas, Alicia, sobre esos casos imposibles que solamente se empiezan a tener con fármacos. Fíjense que tengo una pacientita que ciertamente está por más de 15 años con fármacos por depresión mayor. Y ciertamente quiero comentarles, cuando ella empezó a descubrir ese amor omnipotente de Dios, empezó a sanar. Un día llegó y me dice, ¿qué crees, Wendy? Ya no estoy tomando medicamento porque Dios me ha sanado. Wow. Entonces, Alicia, o sea, desde la experiencia personal, profesional, bien como nos estás comentando, es esa falta, esa paz, esa tranquilidad. No te lo va a dar el psicólogo, no te lo va a dar el psiquiatra, no te lo va a dar el fármaco, no te lo va a dar el medicamento, sino que tu propia necesidad de ir a sanar esa alma va a estar ahí, va a ser esa conexión con Dios, esa conversación íntima, porque Dios sabe lo que te pasa, Dios sabe que a lo mejor tú en este momento estás triste, estás angustiado, estás preocupado por alguna enfermedad o por alguna situación, pero solamente esta conexión con Dios puede hacer grandes diferencias, y qué mejor que lo encontramos en la forma eucarística como tú nos comentas. Esa es una bendición que tenemos todas las personas que somos creyentes y practicantes católicos, de poderlo tener aquí en nuestro corazón y que Él puede sanar. Recuerdo ahorita la cita bíblica donde está curando y sanando a los enfermos de lepra, los enfermos que se pierdan, bueno, en la parte de la ceguera. Y entonces, ahí está escrito. Sí, a los poseídos por el espíritu maligno también los liberaba y los sanaba. Y es que ahora esos espíritus malignos tienen muchos nombres, se pueden llamar drogadicción, alcoholismo, bisexualidad, homosexualidad, o lazos que atan a la persona fuertemente y que no lo dejan trascender en su plenitud. Entonces, en esa trascendencia y esa plenitud del hombre se puede encontrar nada más en Dios. Pues efectivamente, ¿no? Aunque nosotras somos psicólogas, pero yo creo que es importante que si tú crees en Dios, pues entonces no dejes que nada ni nadie te lo robe, ¿no? Ningún tratamiento, ningún mal consejo que te podamos dar, ni nada, dejes que te aparten de eso que es el centro y la fuente de tu salud. Además de todo, Dios es el gran marginado de la sociedad, Wendy. Nadie lo quiere meter en su consultorio, nadie lo quiere decir a sus pacientes. O sea, preferimos hablar de otras cosas, exaltar la pornografía, no escandalizarnos si alguien nos dice, no, pues es que yo veo mucha pornografía. No, pues es que pues si te hace sentir bien, pues adelante. No, o sea, no estamos dándole a las personas nada que los hagan trascender. O sea, si en la pornografía no ha encontrado su salud, no ha encontrado más que problemas familiares, desintegración familiar, pleitos con la esposa o el esposo, ¿por qué vamos a seguir insistiendo que eso es lo bueno y lo verdadero y lo que debe seguir haciendo una persona? O sea, ese vicio es contrario a una virtud, ¿no? Entonces vamos a trabajar las virtudes para que venga la estabilidad. Entonces, pues ojalá puedan encontrar también un psicólogo, un médico que pues esté acorde también a sus creencias, ¿no? Para que no te lleve como por caminos alternativos que realmente no te van a seguir dejando hambriento y sediento. Así es, y yo creo que es la parte donde a veces los profesionistas también cometemos muchos errores. Llegó una personita a consulta, Alicia, y me dice, Wendy, estoy desubicada, estoy desaprobada, estoy mal emocionalmente. Yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Vengo de ir a ver 3 psicólogos, 4 psicólogos, donde todos me dicen que el esposo le hizo infiel. Entonces dice, bueno, ¿y tú qué estás esperando? Métete a la infidelidad también. Si a ti te gustan tantas personas, ¿por qué no lo haces? Y ella me decía, yo tengo esta creencia religiosa, y mucho ojo, profesionistas que nos están viendo, ciertamente tienes a una persona enfrente de ti. Es una persona con creencias, con pensamientos, con sentimientos únicos. Tú como profesionista no le puedes decir que haga lo mismo que el otro si no está dentro de este marco de creencia. O sea, está rompiendo con toda dignidad, Alicia. Y entonces
a veces los profesionistas cometemos muchos errores, y ahora sí yo sí les pido una disculpa ahora sí a nombre de todos los psicólogos, de que a veces no sabemos ejercer nuestra profesión, Alicia, desde una espiritualidad, desde una conexión, desde una fe, desde una paz, porque eso es lo que van a buscar las personas, no nada más es irte a escuchar, porque a veces me comentaban en la semana, ay, Wendy, qué bonito es que te paguen por escuchar. Y yo decía, ay, Dios mío, no, pues no solamente es escuchar, también es entrar a ese sistema, es ayudarles a salir, a que ya no se sigan anclando, a que sean diferentes, la mejor versión de uno mismo desde la verdad, desde la paz, desde el amor, porque estamos creados para eso, Alicia, para dar amor y demás, ¿no? Alicia, platícanos, ¿cuáles son esas cosas que podrían ser charlatanerías? Ya habíamos platicado un poquito sobre la nueva era, sobre el yoga. ¿Qué otras cosas más pueden ser como creencias mediocres, Alicia? Mira, por ejemplo, si lo enfocamos a nuestro tema, que es la salud emocional y física, podríamos decir que, por ejemplo, todas estas creencias de los imanes, las piedras, las flores de Bach, la relajación, el yoga, el poder mental. Podemos también citar pues estos balincitos que te pegan en la oreja para hacer dieta, incluso a veces los tratamientos herbolarios. ¿Qué más podemos citar? Pues bueno, la hipnosis propiamente, todo esto que te manejan, que la regresión y que tuviste una vida pasada y que ahí te sucedió un trauma y por eso estás aquí. Déjame decirte incluso que uno de los más grandes teóricos de la psicología era un médico, era un fisiólogo, y se dio cuenta, Sigmund Freud, estoy hablando de él, tomaré solo esa parte histórica para decirte esto, porque hay muchas cosas en el psicoanálisis incluso que están pésimas y contrarias también a la sana doctrina y a la sana espiritualidad, ¿no? Porque meten al hombre como si fuera un sujeto, en primera, sujeto a su inconsciente, ¿no? Sin saber o sin aceptar que tiene inteligencia y que tiene voluntad. Y por mucho que yo tenga un deseo en este momento de ser infiel o lo que sea, mi inteligencia y mi voluntad pueden más. Y entonces yo digo, yo no. Y es igual como, por ejemplo, tienes razón, ¿no? Tienes inteligencia y tienes voluntad, dices, quiero hacer mis necesidades fisiológicas, pero estoy ahorita en el banco, no puedo, ¿no? Entonces, por mucho que tengas un deseo también orgánico, lo controla tu inteligencia y tu voluntad. No, Dios no nos hizo como animales, nos hizo superiores a los animales, no somos producto del animal, ni venimos del mono, ni somos sujetos animalizados, no. Claro que quien no vive una sana espiritualidad puede rayar en eso, ¿no? O sea, en verdad a veces todas estas corrientes que desvirtúan el matrimonio, por ejemplo, que se están casando con árboles, con perros, con delfines, o sea, ¿cómo crees que ese hueco tan enorme que tienes se va a llenar casándote con un perro? O sea, ¿qué te puede dar el perro? Pero ahí si analizamos los factores psicológicos de esas historias, nos vamos a dar cuenta que, o sea, lo que más aman de su perro es que los recibe súper alegres cuando llegan a casa, y de que si se sientan en la silla, ahí va el perro. Si se sientan en el sillón, ahí va el perro. Que hay de por medio un sentimiento de soledad. Entonces, ahí hay que atender la soledad y hay que atender ese vacío y hay que atender esa vivencia del amor. Siempre el amor va a estar de por medio. Si estamos un poquito dañados o mucho, vamos a ver cómo fue esa vivencia del amor. Y también en el amor encontraremos la sanación. Y el amor es Dios. Dios es amor, esencialmente. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros tipos de prácticas podemos citar? Pues bueno, se llama Vajrayana, todo esto de los mantras, de los chakras, podemos citar todo lo que entre dentro de Nueva Era, Wendy. Lamentablemente no va por allí. Y es que, o sea, si en verdad, a ver, ya ahora que han abundado todas estas prácticas, si en verdad fueran de paz y de armonía y de salud, ¿por qué hay tanto desajuste en el mundo? O sea, no viene por allí, ni siquiera tratar el padecimiento emocional por vía de lo fisiológico, porque como les comenté, Sigmund Freud era un fisiólogo, ¿no? Que practicaba junto con
con Mesmer y con Charcot, que fueron sus maestros por allí. O sea, una gama de hipnosis, de la curación con aguas y con piedras y todo esto. Y se dio cuenta que no era por allí, no era por allí. Claro que hay cosas que tenemos como un inconsciente, que se nos quedan ahí, experiencias que vivimos que a veces olvidamos, pero que son producto de nuestras emociones o reacciones actuales. Eso sí estoy de acuerdo. O sea, fue una de las buenas tiradas y jugadas de Freud, hablar del inconsciente, sí, pero hasta allí. Y entonces, pues, o sea, incluso aguas también con el psicoanálisis, ¿no? Porque trabaja mucho de que el sujeto, claro, es un sujeto de sus deseos, ¿no? Y hay que cumplir el deseo. Entonces, si llega una persona y te dice, tengo mi esposa de 30 años de matrimonio y acabo de conocer a esta de 24, pero me atrae tanto, no, pues a ver, ¿tú qué deseas más? No, pues a la joven. No, pues entonces deja a tu esposa. Y todo el dolor y las consecuencias que eso conlleva, o sea, el daño que le causan a los hijos, o sea, es una visión muy egoísta de un tratamiento, una visión muy egoísta, o sea, pensar en mí y los demás qué, ¿no? Los demás qué. Entonces, pues yo también me uno a tu petición de perdón, Wendy, por todas esas malas prácticas en nombre de la psicología que se han hecho y que la verdad han sido en contra de la plenitud, en contra del amor, en contra de tu paz, en contra de tu bienestar. Incluso ayer me encontré en el WhatsApp, pero ya había visto esa imagen en el Facebook, vienen así diferentes objetos y dice, ¿cuál de todos estos psicólogos te atendió a ti? Y los dibujitos son un cinturón, una chancla. Son los mejores. Una chancla, una cuchara y no me acuerdo qué más, pero, o sea, dando a entender, hay una escoba, así como, órale. Así que perdón si te ha tocado ir a un psicólogo y esa ha sido tu experiencia de la psicología. Porque fíjate, Wendy, cómo psicólogo quiere decir el que estudia el alma, ¿no? Y creo que trabajamos a veces con cosas que nada tienen que ver con el alma, ¿no? Si psicología quiere decir estudio del alma, híjole, lo que menos hacemos es tratar el alma, ¿no? Jesús es el mejor médico de las almas, que en ayuda del amor maternal y misericordioso de su madre, sana también a través de ella, ¿no? O sea, se vale de esa intercesión poderosa. Así es. Bueno, Alicia, te voy a interrumpir tantito. Fíjate que aquí nos están compartiendo saludos a la Ciudad de México. Mireya Vargas dice, ¿por qué las flores de Bach? ¿Por qué entra en esta parte de la nueva era? Yo sé que a lo mejor ahorita vamos igual no profundizar, pero sí mencionar por qué las flores de Bach ahora sí entra dentro, perdón el pleonasmo, pero entra en la nueva era. ¿Por qué las flores de Bach, Alicia? Bueno, porque tienen sobre todo se le deposita el poder sanador en ese medio que atiende sobre todo también a lo sensible, a lo sensual, a los sentidos. Y podemos entrar a consultar en fuentes muy confiables como CatholicNet, CatholicLink, no me acuerdo de esta otra página católica, por ejemplo, donde ahí encontrarás una gran gama de explicaciones de por qué las flores de Bach entran en toda esta tendencia de la nueva era, es decir, el desplazamiento absoluto de Dios como fuente de la estabilidad, del bienestar emocional, ¿no? Y aparte de todo, porque yo he encontrado también personas que se dedican a dar masajes o también a las flores de Bach, o dan estas piedritas con energía y calor, con calor, o sea, curaciones con calor y con masajes, que realmente están pensando que por sus masajes, o sea, te están transmitiendo la buena energía, la buena vibra, y que te están absorbiendo a ti eso, toda tu negatividad, toda tu mala energía que has absorbido. Entonces es una práctica que va contraria también a nuestras creencias, ¿no? Y pues ojalá que hasta en otra emisión o en otro espacio pudiéramos compartir todo esto de la nueva era, ¿no? Para profundizar en esta pregunta, que muchas gracias por tu pregunta, en verdad, muchísimas gracias, que ojalá podamos entrar entonces directamente a ese tipo de temas, ¿no? ¿Por qué
la nueva era hace uso de esto, ¿no? De las flores de Bach y todo. Hay incluso gente que pues sí está bien metida en el esoterismo, en toda esta creencia del satanismo, que se dedica también a dar estos tratamientos. Entonces realmente pues cuando está ahí con la persona dándole ese tratamiento de las flores de Bach o de los masajes o de los imanes o de lo que sea, está invocando en su pensamiento esas pseudo fuerzas o esas energías pseudo buenas para sanar, que realmente no, o sea, la persona, vas a ver que te vas a empezar a sentir así. Y bueno, en el primer caso que les comentaba de esta persona que está de acuerdo en que platique eso, pues o sea, incluso a veces llegaba a estar inmersa en todo eso, ¿no? Y no sabía por qué cuando miraba un retrato de la Santísima Virgen, hoy como que algo le brincaba, algo negativo, no soportaba estar allí. Incluso si la invitaban a rezar, o sea, decía, me desesperé, me molestaba que me tocaran ese tema. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero me doy cuenta que era porque estaba bien atada a eso, ¿no? Igual después podemos poner aquí abajito bueno, una liguita donde puedas entrar a consultar a profundidad y con todo detalle ese tema de las flores de Bach y por qué no son convenientes para el espíritu, ni son parte de una sana espiritualidad. Bueno. Así es. Bueno, sí, yo creo que es un tema bien profundo, Alicia, que espero, primero Dios, podamos compartir. Creo que mucho es la parte del ignorar la información y que ciertamente el día de hoy, bueno, pues sí nos estamos enfocando más como a este tema de la espiritualidad, los beneficios, las ventajas de una sanación física y una sanación mental. Y entonces, cierto que tiene que ver mucho y tiene mucha relación de cómo vamos buscando desde esta necesidad del alma a una sanación de, por ejemplo, tengo estrés y con las florecitas me las voy poniendo, o tengo estrés y me voy a los balines, o tengo estrés y entonces me voy a relajar porque tengo que aprender mi control mental. Mucho ojo, ahí es donde empieza a aplicar que no llevamos una espiritualidad, al menos conforme a los ojos, desde el ser bueno, el alma buena, las relaciones sanas. Y entonces, claro, los invitamos también que nos sigan escribiendo, Alicia, para que pues todas estas dudas podamos nosotros ponerlos aquí en la mesa y poderlo platicar. ¿Cierto? Muchos estarán preguntándose por qué están tocando este tema. Muchos concuerdan, otros no. Y bueno, pues es respetable. Al final, desde donde ustedes estén parados, desde donde nos están platicando o escuchando, es muy respetable qué les ha funcionado. Pues también platíquenos qué les ha funcionado y cómo se sienten ante ello, ¿vale? Ok, Alicia, creo que, bueno, ya llevamos aquí un ratito bien productivo y tenemos aquí a nuestras personitas que nos están viendo y yo creo que es un tema que da para aventar y para dar. Y bueno, no sé, para ir cerrando este tema, Alicia, ¿cuáles son esas recomendaciones o esos tips que tú podrías compartirnos como psicóloga y como conocedora de esta parte espiritual para que las personas vayan viendo estos beneficios o que nos platiques en sí cómo son esos beneficios para ir cerrando este tema, Alicia? Bueno, mira, cada que vamos a la Santa Misa decimos antes del momento de la comunión: yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El poder de la palabra de Dios es sanador. Una aproximación a la lectura de las Sagradas Escrituras es fuente de sanación. También la buena lectura espiritual, la vida de santos, los escritos de los santos, de los doctores, de los papas, de los teólogos aprobados por la Iglesia, también es una fuente en la que puedes empezar a crecer espiritualmente. Yo pondría 9 pilares. Okay. La oración, es decir, ese diálogo abierto, sincero, franco con Dios, ese es un pilar. La Eucaristía, que comulgues el cuerpo de Cristo, pero también que hagas adoración frente al Santísimo Sacramento y te dejes sanar. Es que ahí está Dios vivo y ahí está dispuesto a darte todo lo que necesitas
para vivir sano, vivir feliz, vivir en plenitud. Y te lo digo por propia experiencia, que cuando tuve este duelo muy fuerte hace ya algún tiempo, pues también estaba yo un poco escéptica, bien metida en mi onda psicológica de que, ay, tengo síntomas neuróticos, ay, estoy piense y piense, y cada persona que la veo con el cabello de tal persona, yo pienso que es esa persona, aunque ya no está aquí, ¿no? O sea, diagnosticándome yo sola, pero en verdad también, o sea, veía que cuando yo estaba delante de Jesús y le decía, no creo en ti, pero necesito lo que dicen que tú das, necesito conocerte para poderte amar. Y en verdad sentía como una fuerza que iba y venía llena de paz y de calma, y que iba haciendo, ¿no? Hasta me parecía ver ahí de repente o sentir cómo se combatían esos dos espíritus, ¿no? El espíritu que me quería seguir haciendo estar triste y metida en eso, y que me tenía toda así sin poder hacer pues nada productivo, toda triste, sin poder echarle gana a mis proyectos. Y o sea, cómo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, venía a ahuyentar todo eso, ¿no? Y que me estaba sanando y me estaba liberando, porque yo tenía esa plena disposición de querer. Bueno, la confesión, después también el rezo del Santo Rosario, llevamos 5 cosas, el ayuno, podríamos decir también, la lectura espiritual, la lectura de las Sagradas Escrituras, y por supuesto también una buena dirección espiritual. Alguien, un sacerdote bien formado, una religiosa, incluso puede ser un laico bien formado también en la correcta y sana doctrina y en la auténtica fe que hemos heredado de de la tradición apostólica, que viene en las Sagradas Escrituras y que viene también avalada por el magisterio. Entonces, una persona que viva una vida de santidad puede también ser una buena dirección espiritual. Yo pondría al centro eso para que en verdad empieces también a informarte, ¿no? Dice también las Escrituras, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, por falta, si tú eres católico o eres cristiano, pero no sabes cómo se contradice, pues prácticas que tienes, la meditación, la relajación, el yoga, el esoterismo, los horóscopos, las cartas, no sabes cómo se contradice, o andar aquí con el cuarzo en la mano, o con el listoncito rojo, o con la sábila con moñitos y no sé qué. Si no sabes cómo se contradice con tu fe, es necesario conocer, ¿no? Es necesario hacer uso de ese atributo supremo que Dios tiene, que es el conocimiento y la voluntad y la inteligencia que te puso también a ti, porque estás hecho a su imagen y semejanza. Entonces hay que conocer para poder amar. Hay que conocer también y sobre todo experimentar. Así es, Alicia. Yo creo que, bueno, he tenido diferentes temas. Una de las partes más fundamentales para poder amar o amarnos es el conocimiento. Y qué bonito que ahorita estemos cerrando este tema de decir, conoce lo que estás viviendo, conoce tu alma, conoce qué necesita tu alma. Desde esa necesidad, yo siempre en algún momento se los comparto a mis pacientes y les digo, es que tenemos la sabiduría de Dios, nosotros venimos de Dios. Y entonces desde esta sabiduría, desde esta alma, desde esta esencia que fue puesta en nosotros, no nos puede fallar. O sea, Dios es perfecto, Dios nos pone el conocimiento dentro de nosotros. La razón es la que ha estado como dando mucha lata en decir, piensa, cree, ten fe en esto. Pero realmente tú, desde donde tú nos estás viendo, tú tienes una esencia, tienes una sabiduría, es tu alma, y tu alma nunca te va a llevar a algo malo, nunca. ¿No? Sí, claro, porque la ley natural y ese conocimiento de Dios, o sea, cuando Dios nos creó, ya conocimos a Dios, esa almita que después fue allí manifestada en el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ahí empieza formalmente la vida, ahí es infundida el alma, en ese momento. Entonces, ya conoció a Dios, entonces nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no estará tranquila hasta que no repose en ti, dice San Agustín. Entonces, claro que ya conocimos a Dios, y por eso ni siquiera la pareja misma es fuente de nuestra felicidad,
O sea, nos puede hacer felices y a través de ella o de él, Dios nos manifiesta su amor, su misericordia y también la felicidad. Pero la pareja no es la fuente es Dios. Entonces, la fuente es Dios de la felicidad. Entonces, hay que también tener esa distinción, ¿no? Quiero aprovechar para invitarlos a un evento que va a haber aquí en nuestra ciudad con el doctor Ricardo Castañón. Fe y razón no se contraponen. La buena ciencia, la correcta razón, siempre tiene que estar en consonancia y sin contradicción con la fe, para que sea verdadera. El doctor Ricardo Castañón era un científico ateo por muchos años, que pues la iglesia, para determinar si los milagros eucarísticos, todas estas eucaristías que sangran o que se convierten de repente en tejido cardio, pues llaman a científicos, ¿no? Muchos de ellos, los que a veces les llaman, bueno, mejor no los nombraré bajo esa forma, los abogados de él, ya saben que pero o sea, son científicos que no necesariamente deben de ser creyentes, ¿no? Y que los ponen a estudiar qué pasa con esa Eucaristía, con ese milagro eucarístico. Bueno, el doctor Ricardo Castañón era uno de ellos, súper ateo, no creía en nada, incluso estaba en contra de la fe y todo, un súper científico que estudiando los milagros eucarísticos se convirtió. Y se va a presentar en nuestra ciudad el próximo sábado 21 de abril a partir de las 5 de la tarde en el seminario de nuestra diócesis, de los operarios del Reino de Cristo de aquí de Querétaro. Y después va a haber también un concierto de música con el Ministerio Gesed. Los invitamos a que si a ti te cuesta trabajo creer, si eres un hombre de ciencia, si eres un médico, si eres un científico y te cuesta trabajo creer, ¿por qué no escuchas a alguien que fue igual como tú? ¿No? A un científico hecho y derecho formado en las mejores universidades, que estudiar a razón de la ciencia lo lleva a la fe. Fe y razón van de la mano, van de la mano. Y la correcta ciencia siempre será la que no contradice los principios de la fe. Así es, muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Alicia. Así que bueno, ya saben, ¿dónde podrían conseguir boletos, sabes? Pues en el mismo lugar del evento, nada más que lleguen antes. Ok, perfecto. Sí. Y bueno, pues para todos los que nos están viendo e interesados, ¿dónde se comunican contigo? ¿Cómo, Alicia? Bueno, pues les voy a dejar mi celular, lo pueden anotar y también si quieren podemos, después entrar a la página de Facebook que se llama CAPSIC, es el lugar donde actualmente trabajo, CAPSIQ, y ahí pueden localizarme en esa página o también en el celular 4423-532707, ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, como les comentábamos, fe y razón nunca van separadas. Incluso me he encontrado estudios de las mejores universidades de Estados Unidos y otras también europeas, en las que se reconoce que una persona que vive una espiritualidad sana y fuerte se recupera mejor de la ansiedad, de la depresión, disminuye en un 80% el índice de suicidio en ese tipo de personas. Y por supuesto, hasta hay una corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes que tienen depresión, la corteza cerebral se les hace más delgada. Pero a los que a pesar de padecerla, practican su espiritualidad, la viven bien, creen en Dios, confían en su poder de sanación, en su fortaleza, la corteza cerebral se les engrosa y disminuye hasta en 80% en ellos el riesgo de suicidio. Okay. Entonces, es lo que les decimos, fe y razón van de la mano, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la ciencia nos demuestra también lo que estamos diciendo. Este estudio lo pueden entrar a buscar en internet, se llama el artículo el espíritu sana la carne, así se llama, y ahí viene los resultados de esa investigación que se hizo justamente en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Y entonces, también producto de esta investigación hemos enumerado algunos beneficios que puede tener la práctica de una buena espiritualidad como la que te hemos planteado hoy.
y me gustaría leérselos. Claro que sí, adelante. Bueno, en primer lugar, las crisis emocionales se afrontan mejor y también la enfermedad física, porque no te sientes solo, porque reconoces el plan de Dios que siempre es misericordioso y amoroso para ti, que si en un momento Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios, y que entonces te pone quizá eso como una prueba que también te va a fortalecer el carácter y que también te va a acercar más a Él. No es que Dios quiera dañarte ni nada de eso, sino que a veces nuestra propia ceguera y nuestra sordera no nos acerca a Dios hasta que un hecho como ese nos acerca, ¿no? O nos acercamos a Dios. Entonces, el bienestar, la paz y la alegría se viven de manera más grande cuando practicas la espiritualidad. Crece la aceptación y el amor de sí mismo. ¿Por qué? Porque reconoces que si Dios ya te perdonó, ¿tú por qué te vas a seguir reprochando si eso ya lo olvidó? Le decía Jesús a Santa Faustina, ya no me hables de ese pecado pasado, porque yo ya ni me acuerdo de él. Entonces, si él ya lo olvidó, nosotros, ¿por qué sí? ¿No? Nos posibilita entonces amarnos también a nosotros mismos y darnos nuestro lugar, no como lo plantea egoístamente estas corrientes de la autoestima ni eso, algunas de ellas, ¿verdad? Sino que reconoce la dignidad que tienes al ser hijo de Dios. Dios, por ejemplo, a los ángeles, que también son sus criaturas superiores a nosotros en inteligencia y voluntad, a ellos no los llama hijos, y sin embargo a ti sí te hizo a su imagen y semejanza y te ha dado el nombre de hijo. Ajá, y ha puesto todas las cosas de la creación bajo tu dominio y bajo tus pies, ¿no? Entonces, hay un crecimiento y también una transformación en las emociones y en la forma de pensar. Baja el nivel de depresión, ansiedad, soledad, miedo, angustias, se afrontan mejor y se sobrepasan mejor las crisis, se frenan las actitudes negativas, como por ejemplo la violencia, el desánimo, utilizar mal el cuerpo para dañarte tú mismo, para hacerte cortadas, para etcétera, ¿no? Favorece también los principios y los valores que son deseables e ideales para la sana convivencia armónica, para la convivencia social armónica. ¿Por qué? Porque aprendes a no robar, a no matar. Esas son cosas que incluso, aunque no nos las hubieran dicho, están inscritas en nuestra alma. O sea, esa ley la infundió Dios en nuestro corazón, esa ley natural desde que fuimos creados. Se fortalecen y mejoran las relaciones con los demás. La paz interior ante los sucesos nocivos o desagradables no se pierde tan fácilmente porque sabes que Dios te va a fortalecer. También se controla más el enojo, el odio, la intolerancia, el apego, el egoísmo y el materialismo. También encontramos que hay un pleno sentido de la razón de vivir. Todo esto que te mencionábamos hay personas que nos hemos llegado a sentir, yo también en cierto momento, hace muchos años, antes de vivir en plenitud esta espiritualidad católica, me sentía vacía. O sea, me sentía, ¿por qué si tengo ya también un consultorio? ¿Por qué si tengo una bonita familia? ¿Por qué me siento tan vacía, tan sola? Y entonces, hasta que viví en plenitud, en verdad no me he vuelto a sentir así. Y si me he vuelto a sentir así es porque sé que Dios está actuando también a través de eso, ¿no? Y son purificaciones finalmente que Él envía para una mayor unión con Él. Bueno, tienes mayor capacidad de perdonar, no te sentirás desesperanzado ni desesperado y vas a sanar. Vas a sanar. Esos son algunos de los beneficios, pero haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que lo que te estamos diciendo como psicólogas clínicas que también han recibido formación y tienen relación con los médicos, psiquiatras, no es un invento ni es una promoción vana, sino que es algo que hemos experimentado, que por eso te sugerimos que no descuides en tu vida. Así es, pues Alicia, un tema súper bonito, interesante. Yo creo que para muchos lo que nos están viendo, yo sí también los invito en este momento a que
A lo mejor tú eres muy acercado a la iglesia también, puede que nos estén viendo este tipo de personas, pero no te sientes a lo mejor en plenitud. Mucho ojo, qué tanto le estás abriendo a Dios para que transforme tu vida y goces de estos beneficios y las superventajas que nos dan, porque no hay más, no hay más. Yo creo que aquí es, conforme vaya creciendo, conforme vayas abriendo tu corazón, vas a ir sintiendo también esta paz y estos beneficios que nada más nos puede dar cuando tú dices, sí, está bien, yo acepto esta voluntad, yo acepto que puedo ser sanada por Dios, ¿no? Y entonces empezamos como a transformar lo que nos comentabas, estos beneficios. Alicia, pues a mí me da mucho honor y mucha alegría que tú estés conmigo compartiendo este tema. Y bueno, pues Alicia, muchas gracias. Yo quiero finalizar nada más leyendo una parábola, para que, bueno, los que nos están observando y nos están viendo, a ver si la tengo por aquí. Si no, se las puedo postear ahí en el link. Yo sé que es su tiempo, a lo mejor algunos están haciendo ahí la comida, ahí a lo mejor están trabajando. Y bueno, pues déjenme checar, sí, lo tengo por aquí. Y si no, se los puedo postear en la línea. De hecho, les vamos a compartir el link de los testimonios. De los testimonios y también de esta investigación que les comento de cómo el espíritu sana la carne también. Ok, bueno, les debo este cuento, yo se los posteo ahí en un ratito. Y pues muchísimas gracias. Ya si hay alguna duda para los que nos vayan a ver o los que nos están viendo, escríbanos. Con muchísimo gusto las vamos a estar resolviendo. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Alicia, muchas gracias. Gracias a ti, Wendy, y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos. Y vamos pues también a estar en oración por todos ustedes, por sus necesidades, y para que Dios te manifieste su rostro misericordioso, puedas, más que llenarte la cabeza de citas o de cosas así, que más bien tengas una experiencia y una vivencia de su misericordia y de su acción sanadora en tu vida. Así es. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.